Muy buenos días y muchas gracias por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les saluda el periodista Alberto Miranda. Nos encontramos en esta ocasión con don Freddy Navas. Él es miembro del movimiento campesino, con quien estaremos abordando el tema sobre la concientización y qué se hace en las comunidades rurales de cara a la pandemia, a la emergencia mundial que estamos viviendo del brote del COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus. Asimismo, estaremos abordando el tema del curso que lleva la coalición opositora en todo este tiempo y para el futuro de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, don Freddy. Cuéntenos, ¿cuál es el trabajo que ustedes están haciendo en las comunidades rurales de cara a esta emergencia mundial? Bueno, una de las primeras, gracias por la entrevista, pero una de las primeras cosas que hemos hecho nosotros es contactarnos con nuestros líderes territoriales, ¿verdad? Que son los que tienen mayor acceso también a las comarcas, a las comunidades rurales, y lo que hemos dicho es que sigamos los ejemplos o las indicaciones que dan los presidentes y la OPS, pero de otros países, no los de aquí, verdaderamente, pues, porque sabemos que los de aquí son completamente irresponsables, y a pesar de que hemos notado un fenómeno casi en todo el país, hemos notado que ha venido muchísima gente de Costa Rica. Se han venido muchos de allá, a los cuales pues también se han sentido como medio rechazados, muchos de ellos en las comunidades, pero también se les ha hecho saber de que es por la responsabilidad que debemos de tener. Los curas, los sacerdotes han tenido mucho también trabajo en tenerle que decir a las comunidades, sobre todo en esta época, de que seamos responsables, que busquemos cómo evitar al máximo las aglomeraciones, tanto en los balnearios, en las pozas, en los ríos, en las pequeñas lagunas que hay, para no contagiarnos del coronavirus. Sabemos que es algo real y que le hemos hecho conciencia que las personas que llegan de fuera, ya sea de la ciudad o de los municipios, tengan mucho cuidado de tener las medidas de precaución, de alejamiento social, lavarse las manos, y que verdaderamente que esa responsabilidad es nuestra, porque sabemos de que en el Ministerio de Salud no hay condiciones para solventar esta pandemia mundial. Así es que la responsabilidad es de todos nosotros, el tener que guardar las medidas de higiene, el lavado de las manos, el alejarnos un poco socialmente de todas las personas, y que cada vez que vaya a salir, que salga uno. Generalmente le decimos que salga uno nada más a hacer las cosas que se tienen que hacer, pues, porque sí sabemos de que es necesario salir, a veces es necesario ir a vender también parte de la cosecha de uno, ya sea la yuca, la malanga, el queso, los cerditos o algo así, el pescado en algunas partes, pero también sabemos que hay que comprar, y esa persona que entra en contacto con las demás es la que tiene que guardar mucho sigilo y mucho cuidado a la hora de regresar nuevamente a la comunidad. Eso más que todo es la medida dentro del campo, y si es pues ya acá en la ciudad, no hacerle caso a las aglomeraciones a las que está llamando este gobierno. Ya lo dijo Monseñor Silvio Báez, no hacerle caso a las invitaciones funestas que está haciendo este gobierno de una manera irresponsable, que está haciendo esos llamados a los balnearios, a las fiestas, a las reuniones masivas. La Iglesia Católica ha suspendido todas las actividades propias de Semana Santa, casualmente de una manera responsable, para evitar un contagio mayor. Ahora, don Freddy, con este tema del agua en las comunidades rurales, ¿cómo se está haciendo? ¿Hay suspensión del agua? ¿Llega el agua potable a todas las comunidades? Porque asimismo entendemos que en estas no lo rige ENACAL, sino un comité de agua potable y saneamiento que se llama CAPS. Sí, más o menos, sí han estado más o menos pues siempre dentro de las medidas. No ha variado casi nada, pero eso sí hay que reconocer de que en ese particular del agua, pero es que hay algunos sectores, algunas comarcas
pero hay unos sectores aún más adentro, pues que generalmente estamos dependiendo o se depende de lagunas o de rillitos, riachuelos, criques, pudiéramos decir que esas son las fuentes de agua, ya sea para el consumo humano, también como para los animales, pues. Entonces, pues no ha habido mayores problemas. El agua, pues más que todo, pues no ha fallado, pero sí nos hemos dado cuenta que en las ciudades, en muchos lugares ya estamos hablando de cabeceras municipales, de municipios, en algunos lugares irresponsablemente sí se ha estado yendo el agua con bastante frecuencia, y cosa que es vital para combatir esta epidemia, es vital el agua potable para poderse estar lavando y haciendo las manos. Ahora, sabemos del papel del Ministerio de Salud y la irresponsabilidad que esto han tenido en la ciudad, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel que juega el Ministerio de Salud en las comunidades rurales, en el norte del país? ¿Es el mismo papel que están ejerciendo en la ciudad, o ni siquiera hay alguna presencia de estos funcionarios? Hemos visto ahí de una manera irresponsable cómo han estado haciendo más bien, han querido hacer fiestas patronales, han ido en contra de la iglesia queriendo hacer desfiles de carroza o desfiles religiosos, se puede decir. Más bien ha sido lo contrario, la desinformación que hay dentro del campo, y es ahí donde nosotros hemos apelado y apelamos a los líderes comunales, a los líderes comarcales, territoriales, de que son ellos los que tienen que regir o decirle a la población cómo tenemos que cuidarnos, porque verdaderamente el gobierno, nosotros no tenemos la más mínima confianza en decir que alguien que está enfermo en alguna de nuestras comunidades lo vamos a llevar a un centro de salud. ¿A qué? Y el centro de salud tendría que poner al hospital, y del hospital mandarlo para acá a Managua. ¿Cuánto tarda y cuánto dura eso para hacer una prueba del COVID-19? ¿Qué tan lejos está un centro de salud de una comunidad rural? ¿Tiene que ir uno hasta el pueblo, o en las mismas comunidades o comarcas existe la facilidad de acceder a la salud pública? E incluso también mi pregunta es si ustedes saben que si en estas comunidades o en ciertas ciudades se están llevando a cabo las pruebas del COVID. Ninguna prueba de COVID que nosotros tengamos registrado dentro de las comunidades. ¿Tendrían que venir hasta Managua? O llegar a un centro de salud a ver si lo hacen, pero muchos centros de salud, algunos están casi a un día de camino, para que más o menos te puedas dar una idea. Un centro de salud donde generalmente atiende dos enfermeras, y que llega un doctor, o que se mantiene un doctor 2 veces a la semana. Así que imagínate, si no está en esos días de la semana, lo que puede avanzar la enfermedad y el contagio para eso. Una vez que se llega ahí, pasa al centro de salud de la cabecera municipal, que es un municipio. De ahí pasa a la cabecera departamental, que es donde ya están los hospitales, y no en todas partes. Y hasta después de ahí, a tomar las pruebas y todo eso, ¿cuánto tarda eso? Y el gobierno ha sido irresponsable de no hacer una campaña masiva a través de todos los medios de comunicación, a través de las radios que penetran más allá de donde no entra la televisión, y decirle y explicarle a toda nuestra gente. La verdad es que es una actitud completamente irresponsable de este gobierno de no tomar la seriedad en el asunto. Pues la verdad es que no les importamos como pueblo, no les importamos como ciudadanos, no les importamos como seres humanos. Quieren la destrucción masiva, si es posible, de este pueblo. Ahora, por otro lado, don Freddy, ¿qué pasa con la gran coalición opositora? Hemos visto cuál es el trabajo que ustedes vienen haciendo dentro de esta. Hemos visto que hace una semana hubo un pronunciamiento por parte de 4 movimientos estudiantiles, los cuales pedían pertenecer a la mesa multilateral de trabajo de cara al coronavirus, y asimismo tener su espacio dentro de la coalición opositora. ¿Cuál es su postura al respecto? La verdad es que yo estuve también como movimiento campesino, estuvimos ahí y lo respaldamos, la posición de ellos, no sin antes hacerles saber a ellos, en el caso mío, muy mío, de decirles pues que estaba bien, que ellos no tenían ni que por qué pedir permiso siquiera de entrar a esa gran coalición, que el día
de mañana creo que lo van a resolver o a ver si entran o no entran, porque hace 2 años, ¿dónde estaban todas estas personas políticas? Hace 2 años nadie hablaba de un Saturnino Cerrato, de un Luis Flay, de un Brooklyn Rivera, nadie hablaba de María Aide Osuna, nadie hablaba de eso, ni nadie salía a las calles a poner el pecho para que estas personas nos estuvieran representando hoy en día dentro de la que le llaman la gran oposición. ¿Quiénes de los que nos levantamos hace 2 años lo hicimos para que hubieran reformas electorales? O como dijo ahí uno, pues si con reforma o sin reforma vamos a elecciones porque los espacios no se ceden. En ningún momento nosotros hace 2 años hicimos algo como eso. Pues. La verdad es que era una lucha titánica, más que todo del pueblo convocado, de los jóvenes, de los campesinos. No estaban los políticos, brillaban por su ausencia en ese momento. Y hoy están ahí como los grandes opositores, como los que tienen que liderar esta oposición acá en Nicaragua. Y nunca he estado ni voy a estar de acuerdo con eso. Que el movimiento campesino estamos ahí, sí, porque decía yo también hace poco, nos hemos metido, la primera batalla del movimiento campesino la ganamos, que era la defensa de nuestra tierra, de nuestros lagos, de nuestra soberanía. Y ahora estamos en una nueva batalla que son terrenos pantanosos y desconocidos para nosotros, donde hay zorros de la política y que nos está tocando pues también llevar adelante esta batalla y no vamos a renunciar a ella, pero también vamos a denunciar todo lo malo que ahí sucede. Ahora, usted mencionaba, don Freddy, personajes políticos más que todos del PLC como María Aide Osuna o Saturnino Cerrato también. Pero, sin embargo, pudimos ver esta semana, en el transcurso de esta semana, que los jóvenes como Lester Alemán, hubieron jóvenes como ciertos jóvenes que pertenecen a los movimientos estudiantiles que se reunieron con el PLC. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Al igual se reunieron con Ceporele también, se reunieron con nosotros y se han estado reuniendo así, pues ellos pues tienen razón en buscar espacio, escuchar también a los políticos, porque también de ellos pues se aprende un poco, pero espero de que no vayamos a aprender las mañas y las malas costumbres, los pactos y repactos y hacer tratos debajo de la mesa. Pues yo veo muy bien la experiencia que tengan ellos de ir a escucharlos a ellos y espero de que agarren tal vez la parte buena y no la parte del pacto, que desgraciadamente casi en 200 años que tenemos de república independiente que nos hemos llamado, siempre ha tenido que haber tratos debajo de la mesa y yo creo que de abril 2018 para acá eso lo tenemos que cambiar. Ahora se habla de una fractura dentro de los movimientos estudiantiles porque nos hemos dado cuenta por fuentes que iban a presentar una propuesta juntos para hacer un movimiento, como entrar para un solo bloque dentro de la coalición opositora. Entonces hubo una fractura dentro de los movimientos. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que le dice a los jóvenes con esto? Mira, bueno, ellos son jóvenes, pero también tenemos que ver que ellos tienen, como todo nicaragüense, tenemos nuestra favoritismo político, pudiéramos decir. Hay algunos que lo tienen hacia la izquierda, otros hacia la derecha, o otros lo tenemos hacia la democracia real. Por lo menos en el caso mío no me inclino por ninguno de los partidos existentes, ni los emergentes casi. Pues creo que si murieron tantos jóvenes, murieron tantas y tantos desaparecidos, miles y miles y miles de exiliados, si hay tantos lisiados, conozco muchos lisiados que están pasándola muy duro y no era para que continúen más de lo mismo, no es para que continúen más de lo mismo, sino algo completamente nuevo. Yo lo instaba la vez pasada a ellos de que no era necesario, nosotros no necesitábamos de los políticos a esta altura, porque como pueblo, así como nos insurreccionamos en el 2018, también hoy lo podemos hacer nuevamente, pero para formar algo nuevo para Nicaragua y para las futuras generaciones, y no más de lo mismo, no más de lo mismo.
Ok, muchísimas gracias, don Freddy, y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en esta transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde visitarnos en Facebook, Twitter, YouTube y asimismo ver esta y otras noticias a través de la plataforma www.trinchera.com.ni. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.